Bueno, les decía, al tener ya la parte de flexión y corte, podemos entrar a lo que sería análisis de marcos, ¿sí? Que es básicamente el fundamento para diseño de edificaciones. Y es que especialmente cuando nosotros empezamos a trabajar sistemas de marcos, que ya vamos enfocados, pues obviamente en el concepto de aprender a interpretar los diferentes esfuerzos que podemos tener, eh, podemos encajar correctamente eh, diferentes sistemas. A ver, les voy a explicar, aprovechando que tenemos por acá la, la norma, la 341. Recordarán ustedes, en, dentro del enlace aparece ISS 360, pero la 341, digamos que la 360 son especificaciones, ¿no? O sea, son especificaciones generales. Pero la que es 341 básicamente obedece a las provisiones sísmicas para edificaciones. Entonces, como de alguna manera, pues nosotros nos estamos preparando para el escenario más crítico, y este pues obviamente es eh, edificaciones, pero con alta presencia sísmica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros, o por qué tenemos que hacer ese repaso, y les adelanto un poco que esto, de hecho, lo vamos a ver, si no estoy mal, ya en 15 días. El capítulo E es básicamente marcos, ¿sí? Sistemas de marcos resistentes a aumentos. A diferencia un poco de estructuras de concreto, que pues creería yo algunos ya tenemos experiencia por ahí, eh, hay algunos detalles bien importantes, especialmente sobre temas de ductilidad. No es de que en el concreto no se vean, en el concreto llevan mucho detalle, por supuesto, y se pueden generar. O sea, marcos dúctiles o altamente dúctiles o intermediamente dúctiles se pueden generar en concreto también. Pero en acero tenemos más variables que pueden o no jugar un punto bien importante, ¿sí? Entonces, obviamente, para poder llegar a, digamos, entrar al capítulo E de la 341, tenemos que abordar todos estos puntos, ¿sí? Entonces, es por ello que pues hacemos un pequeño repaso en estos diferentes apartados. Y bueno, pues em, dentro de los aspectos básicos, eh, como ustedes bien ya saben, es tradicional arrancar con el análisis de elementos por flexión, siempre partiendo de una viga, pues en este caso simplemente apoyada, sometida a una carga lineal distribuida, uniforme, obviamente. Si esto nos va a producir una deflexión, esperamos que del eje neutro, pues obviamente la parte superior esté sometida a esfuerzos de compresión y la inferior, es decir, este caso donde está el puntero, a tensión, ¿sí? Entonces, si ustedes se recordarán, cuando hablábamos al inicio, eh, tenemos, tenemos un punto bien importante, y es el hecho de que cuando nosotros estamos eh, permitiendo que nuestro elemento de metal o de acero esté sometido a ciertos esfuerzos, lo que hablábamos es de que una buena parte de área la vamos a concentrar en donde tenemos mayor demanda. Esto es lo que vuelve bastante eficiente la geometría de la sección, y de esta manera logramos ser bastante óptimos. Recordemos que el acero se tasa, se vende, se comercializa, eh, todo a través de la medida del peso. Entonces, mientras más liviano sea nuestro elemento, obviamente esto quiere decir, y claro está, sin descuidar la parte de seguridad, de normativas y demás. Ya ven ustedes, temas de compacidad, esto no solo aplica para compresión y tensión, sino que también aplica para flexión, fuerte también. Hay que cumplir ciertos eh, valores, ¿sí? Ciertos rangos, ciertas relaciones, desveltez, por ejemplo, de sección transversal. Eh, pero si nosotros logramos controlar esa parte y adicional logramos ubicar pues una buena parte de nuestro material resistente en los patines, que es donde digamos estamos
permitiendo que se concentre la mayor cantidad de esfuerzos, es decir, que vamos a tener un patín a compresión y otro a tensión. Entonces, toda esa área que se encuentra de acero, separada y unida por un elemento rigidizado, que en este caso es el alma, lo que va a permitir es precisamente una, una adecuada respuesta ante la demanda, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros logramos generar una propuesta óptima y cuando hablamos específicamente de piezas sometidas a flexión, eh, tenemos el siguiente concepto. Cuando nosotros queremos determinar qué capacidad tiene nuestra viga a flexión resistente, eh, nosotros hablamos acerca de algo que se le denomina eh, un momento resistente o un momento nominal, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Pues básicamente nosotros vamos a tener un esfuerzo, pero si ustedes se recordarán, vamos a ver aquí si tengo la mano, creo es esta, no, este no es, sí. Cuando nosotros utilizamos eh, una capacidad de momento resistente, generalmente estamos hablando de que el esfuerzo máximo va a estar ocupando toda esta parte, ¿sí? Del rectángulo en naranja. Si no se ven, me indican por favor. Justamente nosotros vamos a tener este punto como límite. Ese momento resistente idealmente nunca va a exceder la capacidad de FY que de alguna manera logra alcanzar precisamente ese esfuerzo afluencia. Pero cuando nosotros ya hablamos de estructuras y especialmente el enfoque que estamos dando ahorita, y precisamente por eso fue que hablamos de marcos al inicio, es de que cuando nosotros buscamos diseñar edificaciones en acero, sismo resistentes, ¿sí? Que recordemos este curso es un diseño sismo resistente en acero, el truco de todo el curso, o en resumidas cuentas, es esto, miren, toda esta parte, ¿sí? Este comportamiento plástico, o esa, de hecho yo creo que esto pues ya lo habíamos platicado en la primera clase, toda esta dimensión, digamos, toda esta dimensión L, para ponerlo en valor, es la ductilidad que puede desarrollar nuestro sistema. Y la ductilidad es lo que va a garantizar ese comportamiento sismo resistente, ¿sí? Entonces, ¿por qué les hago este breve recordatorio? Porque cuando nosotros queremos que desarrolle toda esa ductilidad en nuestra pieza, claramente estamos hablando de que ya estamos llegando a este punto, ¿sí? O sea, tenemos un comportamiento, un plastic behavior, que es el comportamiento plástico, y ese comportamiento plástico se va a alcanzar o tiene como límite el momento plástico, ¿sí? El momento plástico es la capacidad que tiene cualquier viga sometida a flexión antes eh, de que falle por completo. Y precisamente tiene que ver con la... Y precisamente tiene que ver con este diagrama, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, esto está en la página 239 o 252 de 733 del PDF. Cuando nosotros tenemos alguna sección, una sección cualquiera, una viga rectangular, la forma que sea, y empezamos a hacer una variación de esfuerzo a flexión, ¿sí? Obviamente incrementando el momento. Momento alrededor del eje X quiere decir de que yo estoy haciendo esto, ¿sí? Entonces aquí voy a tener una tensión y en esta parte sobre el eje horizontal o el eje neutro tengo una compresión. Eso es un hecho, eso es lo que sabemos y aprendimos en resistencia de materiales, digamos. Pues yo empiezo a tener un esfuerzo que alcanzará un esfuerzo cedente. El esfuerzo cedente, que normalmente es el FY, va a llegar a un punto límite y este punto límite precisamente sería lo que conocemos en acero como
justamente estas dos flechas lo que indican es el FU. El FU, que básicamente sería ya eh, el punto para que desarrolle una falla frágil, no una falla dúctil, lo que va a hacer es de que va a empezar a plastificar mi sección. ¿Y eso qué significa? Pues que yo en esta parte tengo un esfuerzo, ¿sí? Un esfuerzo elástico. Aquí ya empiezo a alcanzar o a rozar ese esfuerzo plástico, precisamente porque hay estos puntos. Pero digamos que toda el área que está en color, no sé, verde, por ejemplo, es la capacidad o la energía que yo puedo de alguna manera ir absorbiendo con esa deformación, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando yo necesito que mi pieza resista más? ¿Qué pasa cuando yo necesito que mi pieza desarrolle ductilidad? Eh, Alcanzar un punto de sismoresistencia o alcanzar ese comportamiento plástico, obviamente incurre en una gran absorción de energía, eso es un hecho. Justamente acá, digamos, la nueva área que estoy tratando de asegurar acá, en verde, pues es mayor del inciso D comparado contra el inciso C, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Precisamente cuando yo tengo más capacidad de absorber, eh, tengo más posibilidades de disipar precisamente esa energía. Claramente en el inciso D tengo más área asegurada que en el inciso C, ¿sí? Creo que eso es bastante claro, pero no tengo ustedes algo. Yo no estoy excediendo justamente acá, digamos que cuando alcance, permítame, vamos a ver, cuando alcanzo estos límites, ¿sí? Estas líneas, bueno, traté de hacerlas verticales, pero son líneas verticales en color naranja, yo de ahí no puedo pasar. ¿Y por qué no me puedo pasar? Porque el material hasta ahí llega, más de eso ya no da. Simplemente ahí llegó, ya topó y ¿qué es lo que va a pasar? Empieza la sección a plastificar. Entonces, ese es el concepto del inciso E y especialmente el F. El inciso F quiere decir de que mi sección ha plastificado por completo. Y si yo quiero, pues nuevamente hacer el mismo caso, pues claramente esta nueva área asegurada en color verde es mucho mayor el inciso F que el inciso D. Ahí mi sección ha plastificado. Mi sección ha plastificado por completo y si ha plastificado por completo, quiere decir de que yo alcancé este concepto del momento plástico. El momento plástico, si nosotros queremos definirlo a través de alguna ecuación, es bien sencillo. Está bien fácil. El momento plástico va a ser el FY del acero. ¿Sí? Recuérdense que digamos que si yo estoy utilizando un acero ASTM A992, por ejemplo, que es el de molino, entonces ustedes se van a la tablita. Por ejemplo, si gustan consultarlo en su diapositiva número 1 o la tabla A3.1 de la 360, aquí encontrarán los grados. Precisamente ese FY es el límite elástico. ¿Sí? Ya deciden ustedes si lo toman en KSI o megapascales, por supuesto. Pero ese valor nosotros lo multiplicamos por un valor Z. Este valor Z se define como el, el módulo plástico. ¿Sí? El módulo plástico es una propiedad que tienen todos los materiales. ¿Sí? Tienen todos los perfiles y pues claramente, como son perfiles irregulares, o sea, no es una forma geométrica rectangular o circular o cuadrada, todos van a tener módulo Z, tanto en X como en Y. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros en la flexión sí tenemos, a diferencia de esfuerzos a compresión, sí podemos decidir sobre qué eje queremos ubicar nuestra pieza. ¿A qué me refiero? No es lo mismo, obviamente, que yo esté cargando. Imagínense que, a ver, concentrémonos en este perfil doble, ¿sí? Aquí les hago un recuadro en naranja. Justamente yo voy a aplicar una carga distribuida acá, sobre un perfil. Imagínense que es un perfil longitudinal y este se desarrolla a lo largo de eh, cierto valor L. ¿Sí? Aquí les estoy tratando de hacer a ustedes, bueno, hay una profundidad tal.
Eh, y pues obviamente esa carga, que son las flechas en color rojo, que deberían estar un poco más perpendiculares, pero bueno, creo que usted me entenderá, pues lo que va a causar es de que va a flexionar mi viga, ¿sí? En este sentido. Yo estoy proponiendo que el sentido de flexión sea alrededor de mi eje X. En cambio, si por alguna razón yo prefiriera, yo digo no, o sea, en realidad ahora con líneas, ¿qué es esto? ¿Celeste? Eh, Fíjense que no quiero ubicar mi perfil así, patín superior, alma, vertical y patín inferior, horizontal, ¿no? Sino que por alguna razón yo quiero o deseo ubicar patín, alma y patín en este sentido, ¿sí? Y pues el mismo caso, que si yo tengo el desarrollo de longitud en este caso, hacia acá, bueno, creo que ustedes me entienden el punto, ¿sí? Y por alguna razón yo deseo pues cargar, pues nuevamente distribuido aquí la carga. ¿Saben qué? Permítanme un segundo. Creo que esto va a ser más práctico si se los pongo en un fondo blanco. Eh, bueno, yo creo que ahí se va a entender mejor. Pues, ¿qué es lo que va a suceder? Justamente el eje, recuérdense que aquí giré 90 grados en sección, y este en realidad, según los perfiles o el visor este que tenemos acá, este es el eje Y, de Y a Y, ¿sí? Y este es el eje de X hacia X. Entonces, obviamente, el valor de Z para el eje Y es mucho menor, ¿sí? Que el que se refiere al módulo Z, pero sobre el eje X, ¿sí? Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Pues numéricamente hablando, Zx es mayor, mucho mayor a Zy. ¿Y qué quiere decir ya en la práctica? Pues que siempre yo tengo que utilizar mi eje fuerte para resistir, en este caso, esfuerzos de flexión. Ya que si no, pues obviamente aquí solo tendría ciertas áreas concentradas a compresión y pequeñas porciones acá. Atención, que en realidad es un aporte casi, pues no nulo, pero es bastante bajo. ¿Me doy a entender? ¿Alguna pregunta? Muy bien, espero que quede claro. Ahora, si regresamos aquí a la diapositiva, eh, estamos. ¿Cómo sé yo cuál es mi límite para que plastifique todo? Lo obtengo a través de esta sección. Pero fíjense ustedes, hay una forma en la que pueden fallar eh, los perfiles sometidos a flexión, y precisamente son estos tres escenarios. Cuando yo excedo esa capacidad plástica o por alguna razón estoy utilizando secciones que son no compactas, digamos que todas las secciones que sean no compactas no pueden desarrollar esto, ¿sí? Entonces, inicial, tengo el comportamiento postelástico eh, debido a secciones que son no compactas, ¿sí? Entonces acá esto se vuelve no compacto. Entonces, todo este recuadro en Cian sería el comportamiento postelástico o la plastificación de la sección cuando yo tengo perfiles no compactos. ¿Y qué quiere decir eso? Traducción al español sencillo, que básicamente acá, permítanme un segundito. Pensé que tenía abierto el libro acá, pero si ustedes se recuerdan, en nosotros teníamos, creo, si no estoy mal, y si no, ustedes me lo indicarán, tuvimos la oportunidad de ver la tabla B4.1. Esta refiere a la relación o al ratio que hay que utilizar para los perfiles. Y aquí yo determino, ok, si cumple a nivel eh, de compacidad, tengo una sección compacta o no. Y eso precisamente ustedes lo van a observar en un ejemplo que les compartí
No, no sé qué es, nunca fue, vamos a ver, ¿dónde está el otro drive? Pues este. Si es que carga. eh, Accidentalmente lo cerré por ahí. Voy a preguntarle, quiero ver este. ¿Qué ejemplo ahora? Permítanme. Creo que con ustedes, denme un segundo, quiero ver aquí algo. Todos materiales, no. La flexión. ¿Qué pasa? Ah, bueno, ese es un ejemplo que vamos a ver, pero permítanme un segundo. Eh, Aquí no lo tengo rápido a la mano. Eh, Creo que es este ejemplo. No, no sé. A ustedes, perdonen, pensé que lo tenía aquí a la mano. Em, no, bueno, es el ejemplo que está ahí en el drive, ¿sí? Pero igual este nos funciona. Básicamente, nosotros podemos hacer esta comparativa, ¿sí? Y es de que cuando nosotros tenemos que revisar que no excedamos el valor permisible que precisamente aparece en la tabla de 4.1a, cualquier perfil que nosotros seleccionemos pues va a tener una relación en cuanto a sus espesores de patines comparado contra su ancho, ¿sí? O para los miembros que son rigidizados, aquí pues sería el alma, ustedes ya conocen eso, ¿sí? Eso es lo importante aquí, pues eh, siempre tener en cuenta que la relación entre la altura del alma contra su espesor, o altura sobre el espesor, no debería de exceder la limitante de 1.49 raíz de elasticidad sobre taller. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros ya identificamos qué tan delgadas o qué tan gruesas pueden ser las almas, pues obviamente esto más tendrá que ver con los perfiles que son armados, porque casi siempre los perfiles AISC, eh, perfiles W, eh, bueno, depende de qué fuente consulten, pero igual si no se puede hacer un ejemplo así rapidito. Vamos a ver aquí, permítanme. Un ejemplo rápido para poderles compartir. Aunque si no estoy mal. Perdonen ustedes. Bueno, pensé que lo tenía aquí a la mano. En fin, el detalle es de que cuando nosotros decidimos revisar cualquier perfil, ya sea bien armado o un perfil W, pues está bastante sencillo los perfiles W, sobre todo para el chequeo de las almas. Esto, recuerden, se aplica solo para perfiles a compresión. Si ustedes revisan acá, notarán en el título que es la relación o el ratio, es la relación pues entre la medida o el ancho contra su espesor. Pero esto aplica, ojo, es tabla B4.1a. Es básicamente para elementos a compresión, entiéndase columnas, entiéndase, bueno, sí, especialmente columnas, eh, pero van a estar sometidos estos miembros a una compresión axial. No hay excentricidad. En cambio, la tabla B4.1b, ojo, nuevamente son las relaciones o el ratio entre el espesor y su dimensión para elementos sometidos a compresión. Pero, ojo, ¿cuál es el esfuerzo ahora? Pues es
algún miembro o alguna pieza sujeta a alguna flexión. Entonces, aquí la relación cambia un poco y de igual forma, pues hay que chequear, eh, pues tanto los elementos ¿no? rigidizados, que sería pues, el alma, ¿sí? De los perfiles W, y los elementos no rigidizados, que son los patines. Esto pues, ya lo platicamos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros por alguna razón excedemos esa limitante, digamos que por alguna razón utilizamos algún perfil que cuando nosotros hicimos el cálculo acá, excedimos tanto este valor como este. Ojo, aquí hay una nueva distinción, o hay una nueva columna, porque antes, si se recuerdan ustedes, acá solamente teníamos la relación o el ratio y el valor límite. O sea, mire, si usted se excede esto, ahí ya no cumple. ¿Sí? En cambio, acá tenemos dos valores, que es también la limitante, pero son para perfiles, ¿cómo se llama? Sí, compactos o no compactos, y estos son para perfiles no compactos y esbeltos. Es una nueva clasificación que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero tiene que ver con este valor de lambda sub p o lambda sub r, que ya lo vamos a ver. Pero pues nuevamente recordarles que el valor lambda está relacionado a la esbeltez. ¿Sí? Esto está ahí en las ecuaciones de las diapositivas. Entonces, cuando nosotros operamos el valor de b sobre t y excede por alguna razón precisamente este parámetro, entonces quiere decir de que los elementos que son elementos no rigidizados, es decir, los patines, por alguna razón excedemos ese valor, los patines en realidad son los que plastifican primero. ¿Sí? Entonces el comportamiento o el nombre que recibe este comportamiento de plastificación irregular, no una plastificación uniforme, sino que una irregular, es un pandeo o local de patines o del ala. Entonces, ¿esto qué quiere decir? De que el alma no ha podido participar precisamente en esto. ¿Sí? Esta gráfica que ustedes observan acá, bueno, ya vamos a llegar a este punto. Tal vez me estoy adelantando un poquito en la explicación. Eh, pero cuando nosotros, eh, perdón, ustedes, justamente cuando nosotros estamos revisando cuál va a ser el comportamiento de los perfiles a una flexión, pero, perdón, ustedes, disculpen un segundito, perdón. Pues les decía, cuando nosotros tenemos un perfil que es no compacto, eh, básicamente lo que va a pasar es de que plastifica o ya sea bien el patín o el alma, ¿sí? Y esto es de una manera irregular. Entonces, precisamente por eso es de que nosotros tenemos que controlar, digamos, de alguna manera, la compacidad de la sección. ¿Sí? Entonces, esto es lo que queremos evitar y también hay una nueva limitante. Si ustedes se recordarán de esto es de análisis estructural, eh, cuando nosotros calculábamos
la rigidez K era, vamos a ver si me recuerdo, elasticidad por área, ¿sí? Sobre longitud, ¿ya? Eh, si no me falla la memoria, sí, creo que esa es la ecuación. Si no me corregirán ustedes, tal vez tienen ahí más fresco. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? A ver, aquí las variables que entran en juego, elasticidad de esto, pues no lo vamos a modificar, es el mismo material. El área, esa sí la podemos modificar. O sea, si necesitamos más rigidez, pues aumentemos el numerador, o sea, aumentemos el área. Pero aquí hay un valor bien importante. Si nosotros tenemos una pieza que está sometida a fricción y tiene mucha longitud, lo que va a pasar es de que aunque tengamos muchísima área, pero si la longitud crece más o crece a una tasa mucho más desfavorable, el problema es de que también se vuelve inestable. Entonces, esto es otro parámetro que puede causar el tercer escenario de falla, que es un pandeo lateral torsional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que simplemente no plastifica la sección. ¿Por qué? Porque tenemos demasiada longitud, ¿sí? Y tiene que ver con esto. Bueno, entonces, bien, entonces les decía, acá, esos son los tres posibles escenarios de falla. eh, Precisamente con cualquier perfil que nosotros vayamos a seleccionar o a trabajar, pues eso sería lo que deberíamos de tener en mente, ¿sí? Y bueno, ya hablando de lo que se refiere a los parámetros que debemos de cumplir habiendo elegido una sección adecuada, eh, la capacidad que tengamos para poder resistir ese esfuerzo a flexión sería, pues obviamente, un momento nominal. El momento nominal es la capacidad resistente que tiene el perfil antes de que falle por alguno de estos tres escenarios. Eh, Como siempre, y como estamos bajo una filosofía de diseño LRFD, nosotros multiplicamos por un valor de phi sub B de bending, ¿sí? Pues de la flexión como tal, y esto es equivalente a un valor de 0.9. Ese valor o el producto de esta multiplicación debería ser superior al momento último que provenga de nuestro análisis estructural. ¿Sí? Entonces, si por alguna razón nosotros tenemos una limitante o sabemos que va a fallar la capacidad de flexión o falla por el momento plástico, es decir, que plastifique toda nuestra sección o pandea tanto en patines como en alma o pandea lateral torsionalmente. Y esto es porque es muy larga. ¿Sí? No es lo mismo flexionar una viguita con la misma sección de 1 metro que una de 10 metros. Incluso hasta si uno se las imagina, pues ¿no? Es bastante obvio que con tanta longitud puede arquearse o pandear, entonces no va a desarrollar siempre sobre su eje. Antes se desequilibra localmente. Y aquí nosotros tenemos pues los límites máximos para garantizar que nuestra sección siempre plastifique. Hablábamos sobre un lambda sub ala, un lambda sub alma, ¿sí? Y esto tiene que ver con la base del flange sobre 2 veces el espesor del flange, que está relacionado precisamente a la tabla B4.1b, que acabo de perderla, pero no, aquí está. B4.1b, aquí está. Muy bien, entonces, solo una observación. Justamente acá notarán ustedes una pequeña variación. Aquí indica 0.38 por raíz de F sobre Y, perdón, raíz de E sobre FY, ahí está. Y la relación es B sobre T, que refiere aquí a medio patín sobre el espesor. Pero, ojo,
y acá yo coloco la diferencia, es de que precisamente, muy bien, ahí estamos. Les decía, esta dimensión B sub f está acá, pero ojo que es la cota completa, o sea, el ancho completo del patín sobre dos veces el espesor, dos veces T sub f. En cambio, si ustedes por alguna razón lo comparan contra la tabla B4.1b, aquí solo tengan cuidado de utilizar o saber que la medida B hace referencia a medio ancho de patín, ¿sí? No sé por qué aparece así en la tabla, en la tabla B41B. Yo prefiero colocarlo aquí todo y pues igual ahí está el esquema, pero solo para que lo tengan en mente al momento de hacer algún ejercicio similar. Si utilizan esta ecuación es para este esquema. Si utilizan la del libro es la del esquema del libro, obviamente, ¿no? Y lo mismo pasa en el pandeo local del alma. O sea, no podemos tener un alma esbelta, ¿sí? Porque pues obviamente tenemos una H sobre TW. En este caso, el AH hace referencia al punto después de la curvatura entre la unión del patín y las almas sobre el espesor TW. Ahora bien, hablemos de la estabilidad local. Creo que esto es queda bastante claro, igual si no, pues por favor vayan levantando la mano. Ahí con mucho gusto los vamos resolviendo. Ahora, si analizamos los aspectos básicos en cuanto a estabilidad, pero local, eh, cuando nosotros tenemos siempre alguna viga sometida a flexión, pero los patines de esta misma viga están sometidas a compresión. Vamos a ver, por otra parte, cuando se tiene flexión hay presencia de fuerzas cortantes. Sí. Entonces, miren, y el detalle es de que si nosotros, cuando no permitimos que sea una proporción correcta de la relación ancho-espesor adecuada, nos indica acá que básicamente es la compacidad de las secciones. Pues, ¿qué es lo que pasa? Al momento de someter, perdón, a fuerzas, ahí estamos, al momento de someter a fuerzas a compresión a los patines, y digamos que por alguna razón tenemos un patín que es demasiado ancho comparado contra su espesor, el problema está en que el borde que tendría que ir en este sentido empieza a deformar. Y el problema está en que no estaría plastificando como debe ser, porque, por decirlo de alguna manera sencilla, plastificaría irregular. Primero plastificaría lo que corresponde al patín, tal vez después empieza a plastificar esta porción y estos se quedaron apenas en su FY, ¿sí? Esto se quedó en el FY, es- digamos esta porción del alma, esta porción del patín, a lo mejor esta porción del alma ya está empezando a incursionar en el FU, así como el patín también. Entonces, el problema que tiene un desarrollo de esfuerzos irregular es de que primero van fallando algunas porciones que no deberían de ser así, y lo que nosotros buscamos como siempre es de que vayan desarrollando de manera gradual y uniforme sus esfuerzos, su capacidad resistentes. ¿Okay? También, si tenemos una relación eh, inadecuada entre el espesor del alma y su dimensión, lo que pasa es de que se dobla, ¿sí? Así de sencillo. El alma se termina de doblar, se parece mucho al esquema que tenemos aquí al lado derecho. Si este es el eje neutro, noten ustedes cómo se arquea, ¿sí? Porque obviamente es muy, muy delgado comparado contra la media. Y bueno, eh, si esto está claro, pues hablemos ahora acerca de la estabilidad no local, sino la lateral. Y esto tiene que ver mucho con la longitud completa de las vigas. Precisamente una forma de poder garantizar que se genere una capacidad resistente a nivel de estabilidad lateral se da precisamente en los sistemas de entrepiso de los acero. Cuando nosotros tenemos sistemas de los acero, lo que hacemos, sí, es cierto, el alosacero tiene viguetas, ¿sí? Si no conocemos todavía mucho del alosacero, no se preocupen, que igual lo vamos a ver, pero digamos que los que hayan trabajado en acero o en metal, o sepan, o hayan visto el steel deck o el alosacero,
que es básicamente como una lámina troquelada, solo que calibres un poco más gruesos. Y estas nos sirven como, digamos, algo así como un sustituto de la formaleta. Eh, Imagínense que esta gráfica que tenemos por acá, vamos a ver aquí si puedo. eh, Imaginen que por alguna razón nosotros estamos en la parte inferior y estamos en un edificio que está en construcción, pues miramos hacia arriba, ya están colocando el tema de la losa acero, más o menos la visual que podríamos tener es esta. Acá donde señala la flecha es la losa acero ya colocada y lo que vemos justamente acá abajo son las viguetas. Espero la resolución ahí de ustedes, si no, igual aquí hacemos un pequeño zoom. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Si nosotros tuviéramos en este sistema de entrepiso, pues una medida considerablemente grande, pues lo que va a pasar es de que la parte superior, si ustedes notan, no está deformándose, porque entre ellas, a través de un elemento adicional, se está formando una estabilidad lateral, que en este caso sería el sistema de entrepiso o la losa acero, ¿ya? Y la parte que no queda arriostrada o adherida o que queda anclada a algún otro elemento que va a dar entonces esa estabilidad, empieza a deformar y empieza a deformar a tal punto que la parte de abajo se vuelve más débil, digamos, comparado con la parte superior. ¿Sí? Entonces, solo ahí haciendo pues un ejemplo de qué puede llegar a pasar. La estabilidad lateral va a ser aquella condición en la cual se, se encuentre todo ese conjunto de vigas o viguetas eh, estables y correctamente funcionando antes de entrar a un momento que se le denomina pandeo lateral torsional, que sería de que las vigas empiecen a pandear. ¿Sí? Y el problema es de que, pues obviamente, si van perdiendo por ahí la... Voy a copiar este enlace, creo que por tiempo no nos va a dar chance de revisarlo. Permítanme usar aquí. Se los puedo copiar para que lo puedan ver más despacito. Ahí está. Esto sí lo podemos ver. Ahí está. Eh, lo que estamos viendo ahorita es un video sobre un ensayo de una viga simplemente apoyada. Está restringida hacia rotaciones dentro de sus puntos de apoyo en estos sentidos. ¿Sí? Eso está prohibido, ¿no? Está restringido. Pero lo que sí está libre es el comportamiento en este caso. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a analizar ante una carga a través de este pistón hidráulico, ¿no? O este gato hidráulico, lo que va a pasar es de que precisamente se obtiene una serie, bueno, un diagrama que aparece por ahí, ¿sí? Obviamente tendríamos un valor máximo. Y si ustedes, a ver, aquí necesito, pues, visualicen lo siguiente. Luego pueden ver el video un poquito más, pues repetirlo ahí lo que necesiten, ahí está el enlace. Pero solo quiero que noten que la carga está justamente alineada al alma de la viga. ¿Sí? Es una carga puntual. Noten ustedes los... Ah, no, aquí no se puede hacer zoom, perdón. Noten ustedes que los puntos de apoyo están restringidos, ¿sí? En cuanto a rotaciones. Eh, pero cuando nosotros aplicamos una carga aquí alineada al alma, pues lo que va a pasar justamente es de que vamos a empezar a plastificar la sección y en este caso
como es un test de pandeo lateral torsional, así es como se le denomina en inglés, por aquello de que lo vayamos buscando por ahí. Voy a poner esta reproducción en un poquito más rápido. Vamos por ahí. Aquí empieza a aumentar la capacidad de carga y noten ustedes cómo, a ver, vamos a repetir esa parte que tal vez es lo más importante. El patín de la viga tuerce hacia este sentido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el...? Noten ustedes acá lo siguiente. Oye, perdón, ¿dónde estamos? El comportamiento es, ahí está reproduciendo, ya está aumentando la capacidad de carga. Y precisamente cuando se excede la capacidad resistente debido a la longitud, pues se nota como la viga tiende a cabecear, como a veces algunos dicen, ¿no? Ojo, la carga no tiene excentricidad, no es un comportamiento, eh, ahí he detenido el video, sí, noten ustedes cómo se... Sí, claramente aquí hay una pequeña aparición, tal vez ahí a lo mejor después más tranquilitos en cada uno de sus dispositivos pueden ver esto, pero se nota cómo el alma empieza a presentar alguna serie de deformaciones, son deformaciones plásticas, y lo que sucede en esos casos es de que cabalmente el alma, pues no era no, vamos a ver, no es de que el alma no fuera buena en cuanto a relación ancho-espesor, sino que lo que sucede es de que para la carga, cuando se empieza a elevar, digamos cuando excedemos los 150 kilonewtons de carga puntual, para la longitud que tiene la viga es demasiado, ¿sí? Y por longitud me refiero, pues obviamente, al punto de partida contra, bueno, el final de la viga, ¿sí? Es demasiado. Entonces, no es tanto que la viga sea o no compacta o esbelta, sino que más bien las condiciones no son las adecuadas y pues obviamente la capacidad que puede resistir es relativamente baja, ¿sí? Bueno, ahí para complementar un poco, pero ya con un par de videos, con un video, perdón. Si seguimos sobre la línea de la estabilidad lateral, como les mencionaba hace un momento, y nosotros por alguna razón necesitamos ampliar la longitud de nuestra viga, podemos empezar a, a recurrir a algunos elementos que nos van a dar ese soporte adicional. Y es precisamente el caso de la luz acero, uno de los que mejor apoya a que la viga, digamos, no cabecee. Claro. Y van a mantener la alineación del patín donde debe ser. Y pues esto, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues si el patín tendía a inclinarse o a cabecear o a irse hacia el lado izquierdo o derecho, la fundición o la luz acero mantiene al patín ubicado precisamente en ese eje y pues no se va a pandear, sino que va a mantenerse sobre su eje y esto pues garantizaría la plastificación a nivel de flexión. Entonces, eh, ya con las fundiciones de la luz acero y demás, podemos tener tres escenarios específicamente y precisamente por eso están estos tres casos ABC. Uno de ellos es donde la fundición está separada por completo del patín y aquí solo trabaja por fricción. El problema es de que la superficie de los patines del perfil de metal acabado o de forma natural, no, mejor dicho, de forma natural es bastante liso. Ya con un acabado, con pintura o demás, esto es increíblemente liso. Entonces, la fricción, si yo tengo una superficie muy lisa, pues mi coeficiente de fricción es bajo. Entonces, la capacidad de fuerza a fricción que puede obtenerse en estos puntos es casi nula. O sea, no es un gran aporte, ¿ya? En cambio, hay un escenario B donde, voy a hacer aquí zoom, tengo el soporte lateral fundido alrededor del patín y aquí, eso sí, las pequeñas paredes de los espesores del patín, que serían estas líneas en color naranja, causan una pequeña reacción de tope, pero es baja, claro, tampoco es una gran ganancia, pero eh,
Bueno, aquí sin mucho algo que hizo la viga fue ahorrarme un poquito de formaleta, pero no es una gran ganancia, eso pueden estar tranquilos ustedes y seguros. En cambio, lo que sí nosotros utilizaremos frecuentemente, especialmente en edificaciones, es precisamente eh, es precisamente el soporte lateral, pero a través de pasadores de corte o conectores de corte. ¿Sí? Pasadores de corte, conectores tipo Nelson, porque hay una marca comercial que empezó a perdón, a desarrollar este tipo de tecnología y fue la marca de los Nelson Stud. Bueno, es que Stud sería en inglés, ¿no? La traducción completa, la traducción, perdón, de esta palabra. Entonces, si ustedes alguna vez han escuchado los famosos pasadores tipo Nelson o los Nelson Stud, básicamente refieren a este pequeño clavo. Aquí no tengo un ejemplo, eh, pero ya en la otra clase les enseñé un pequeño ejemplo ahí rápido. Normalmente estos acá en nuestros medios se comercializan en diámetros, ¿sí? En diámetros de media, de 5 octavos, de 3 cuartos, de 1 pulgada. Son como las nomenclaturas más comunes. Voy repitiendo, media pulgada, 5 octavos, 3 cuartos y de 1 pulgada. Básicamente esos cuatro son como los más comerciales. Y bueno, pues claro está, muchas veces, a ver un ejemplo por ahí, permítanme, hay algunos casos en los cuales, a ver, aquí voy a ocultar el proyecto donde, de hecho creo que acaban de, permítanme, quiero ver algo aquí rápido. Justamente, tengo aquí un proyecto donde acaban de colocar estos pasadores, vamos a ver, creo que aquí, sí, aquí está. Justamente acá, ahí está. Bueno, creo que la resolución no es tan buena. Permítanme, vamos a ver. ¿Cómo se llama este programa? Daymotion. Esto es. Bueno, aquí se puede ver en la refinería. Edición actualizada. Creo que aquí también se ve. Vamos a ver. Les voy a enseñar un par de ejemplos cómo se ven los pasadores ya distribuidos. Normalmente, los pasadores o los pasadores tipo Nelson eh, se pueden colocar de diferentes maneras. Ya lo vamos a ver a detalle ahí cuando analicemos los aceros. Les voy a compartir algunas fichas técnicas. Creo que eso les va a poder dar una buena. No, perdón, aquí no está. Todavía no está. Aquí tampoco están modelados. No. Eh, no estoy seguro si aquí también se. Lo que pasa es que muchas veces el pasador se tiende a ubicar de manera que va obedeciendo un intervalo o una característica o distribución mínima o un rango. Por ejemplo, normalmente obedece a la distribución de lámina, entonces muchos modeladores en algunas ocasiones no los dejan previstos. No, aquí no. No, perdonen, no tengo un ejemplo como la mano, pero de igual manera cuando revisemos, permítame, solo quiero ver, es que recuerdo que me mandaron unas fotos. Esta es una obra que estamos ahorita montando, permítame, quiero ver. No, perdón, se los debo. Eh, bueno, entonces, pues les decía, estos pasadores, ya cuando analizamos los aceros, pues nos van a dar la capacidad para ver de que todo el área que está en contacto o la proyección que tiene contra el concreto de la fundición, básicamente es lo que garantiza el empuje y es lo que evita que pues, el patín de la viga
busque cualquier dirección para inclinarse o para cabecear. Entonces, estos son el caso A, caso B, caso C, para poder proveer, además del perfil, un elemento adicional que permita la estabilidad lateral. Y también tenemos algunos otros, como por ejemplo, caso D, E o F, soporte lateral, pero a través de vigas secundarias, como este caso. De hecho, bueno, este sí podría ser similar a, por ejemplo, si ustedes se concentran, voy a tratar aquí de mostrarles algún, ese es un ejemplo sobre un edificio para una refinería que recién terminamos. Voy a tratar aquí de hacer una sección. Eh, no, a ver, déjame un segundo. Bueno, sí, ahí yo creo que se ve mejor, ¿no? Si por ejemplo nos ubicamos en este entrepiso, ¿sí? Justamente acá tengo una viga 16 por 26. ¿Sí? Esta pues ya saben dónde se ubica, ¿no? El visor ahí de perfiles AS. Eh, pero, ¿qué es lo que pasa con esa viga? Precisamente cuando nosotros tenemos, en este caso está cubriendo una longitud de, si no estoy mal, sí, justamente 5.8 metros. eh, para poder darle una capacidad mayor resistente al momento, pues ¿qué es lo que se hizo? Se le proveen elementos que son estas vigas, en este caso son vigas W8 por 10, que de alguna manera le dan un soporte. Es decir, ok, no tengo un entrepiso, pero para evitar que cabecee mi viga, pues lo que voy a hacer es colocarle más vigas o viguetas. ¿Sí? Estas que estoy seleccionando acá en verde, justamente son las famosas viguetas. ¿Sí? A ver, miren pues, para que identifiquemos los nombres, esto que tenemos en azul, que conecta columnas, son vigas principales. ¿Sí? Acá tenemos VPs. Y lo que tenemos en línea naranja sería esta línea, perdón, esta viga 1626 en morado, sería lo que conocemos como viga secundaria. ¿Ok? Pero aparte, en acero y bueno, también en concreto tenemos lo que serían digamos, una línea en color rojo que serían estas piezas, ¿no? Estas son viguetas, algo así como las viguetas de Bobadilla, ¿sí? Vienen a ser estas, ¿no? Bueno, entonces, normalmente en acero casi siempre todo es a través de vigas principales y viguetas. Vigas secundarias, pues sí, cuando sea necesario. Pero recuérdense que siempre hay vigas principales, bueno, yo, por lo menos yo, las nombro así, aquellas vigas que forman parte de mi sistema resistente a fuerzas laterales, a mi marco, pues. Entonces acá las vigas principales van siendo 18 por 40, o sea, para que ustedes más o menos tengan idea de qué perfiles pueden ir utilizando. Eh, les puede servir. Algunos casos de algunos edificios. Voy a conseguirlas más. Tengo fotos de. Oh, permítanme, quiero ver. Fotos de ese. ¿Cómo se llama esto? Refinería Fray. Fray. Bueno, no, creo que no tengo aquí a la mano, pero les voy a buscar algunas fotos. Siempre trato de ir mostrando algunos ejemplos de edificios o de proyectos que se han ido realizando. No, no es lo mismo verlo que un esquema, o sea, eso sí es un hecho. Además de que siempre causa o genera nuevas dudas. Y para los que a lo mejor estamos empezando, no es.
es de bastante provecho, porque incluso a veces la forma de colocar algún perno, alguna tuerca, algún tornillo, etcétera, pues también puede aclarar bastante. Entonces, pues regresando a los otros tres casos, digamos del caso 4 al 6, tenemos el soporte lateral por vías secundarias, ya vimos un ejemplo. En el caso E, este normalmente se utiliza por elementos en diagonal. Entiéndase, por ejemplo, así como esta bodega que recién había abierto. Repito, acá justamente, eh, vamos a ver, tengo alguna, esta es una bodega que se está terminando en zona 12, tiene un entrepiso, la verdad es que, miren ustedes, si alguna vez les pasa esto, que tengan algún proyecto eh, con una demanda parecida a esta, miren, aquí se logró un claro de 20 metros libres y encima hay una fundición. Y esto se logró, o pues está pensado en que aquí hay un andén de carga para, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis trailers. Entonces, por eso el ancho que se requería. Y encima, como les repito, está fundido. Entonces, por ahí eso les puede dar una idea de la versatilidad que tiene el acero estructural. O sea, es bastante impresionante y la capacidad que, que bien trabajado puede alcanzar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces no podemos tener pues tantas viguetas. Quiero ver aquí si puedo aislar algunas piezas. Ustedes permítanme que voy a ver. Es que cuando hay canales, uniones y cuanta pieza más, se complica un poquito. Vamos a ver. Voy a tratar aquí de, voy a tratar aquí de aislar algunas piezas. Bueno, ahí más o menos para que ustedes tengan una idea, aquí tenemos un pequeño extracto de, de una viga, ¿sí? Y lo que les dice la diapositiva es de que, o el esquema, es de que en algunos momentos podemos llegar a tener precisamente estos casos en los cuales, ok, a lo mejor es complicado colocar una vigueta, pero también podemos colocar elementos que nos producen este tipo de esfuerzos, ¿sí? Entonces, pues una sucesión de este tipo de piezas que para este caso se llaman tensores, ya lo vamos a ver más adelante, eh, también me ayudan a controlar que mi viga pues cabecee para uno de los lados. Depende en qué normativa o país esté trabajando, porque por ejemplo, no sé si aquí hay alguien de El Salvador, pero algunos proyectos que hemos tenido la oportunidad de trabajar allá, tensores de varilla, como que no mucho les gustan. Allá sobre todo, o sea, en vez de usar estas piezas que les mostraba, aquí esta X es una serie de varillas de 5 octavos. Pero ya les gusta mucho o prefieren utilizar tubos. Entonces ya hemos utilizado alguno que otro tubo. ¿Sí, Anfer? Buenas noches, ingeniero. Sí, yo le iba a consultar eso en el caso el ejemplo de la refinería que Sí. presentó, creo que tenía también una sección así cruzada en el entrepiso. ¿Eso sería básicamente la función únicamente para rigidizar el alma de las vigas o qué funciones tienen esos elementos que van en sentido transversal? Ok, vamos a ver. Ahorita le abro acá y usted me dice cuál. Pero sí, sí, sí es en sentido transversal, seguramente es el. Vamos a ver. Creo que son esos que están en las esquinas, pero Ah, estos. no, 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 en el espacio que está más a la derecha, hacia adelante. Permítame, más hacia la derecha. Creo que pueden marcar aquí. Pero ¿cómo es que se hace eso? Dime un segundito. Le voy a aislar antes aquí y usted me dice.
Está más adelante, por la tercera columna que está hacia el frente de ese eje, Ah, esto, no, fíjese pero creo que, que solo están en las esquinas. sí, esto dice usted, esto en amarillo. Sí, sí. Sí, ok, bueno, primero que nada, que observar, lo felicito. No, fíjese que esto en realidad es parte de la funcionalidad ¿cómo se llama? Del tipo de proyecto. Lo que pasa es de que aquí, ahí está, aquí ya se ve un poquito más aislado, ¿no? Aquí lo que pasa es de que aquí se colocan unos hilos. Precisamente para eso estaba buscando las imágenes. Entonces aquí se coloca una serie de ductos que ya son propiamente del tema de funcionalidad. Aquí, de hecho, donde está la X había un tema más de ductería mecánica. Y aquí tenían ellos un silo, que es como un cilindro grandote, ¿verdad? Que les permite ahí almacenar los líquidos. Eh, Ah, ok, y esa viga por eso. amarilla también que pasa en sentido transversal es también para distribuir nada más los esfuerzos de esas dos partes. Sería este angular, no. Este es un angular. ¿Este? Esa viga amarilla que está entre los dos espacios de los hilos, de que va esa, sí, de que va Sí. 45 aprox. Ah, sí. No, fíjese que esta en realidad es para tratar de adaptar. Uy, permítame, que ya me perdí. Ahí está. Esta es para tratar de generar esa forma medio que circular, pero era solo para hacer un corte aquí de una lámina para caminamiento. Pero esto sí no tenía función estructural. Tal vez. Claro. Ahora, permítame, quiero ver aquí. Tuvimos la oportunidad de trabajar también unos escaleras para asilos. Creo, vamos a ver. Sí, no sé. Entonces, pues como les decía, podemos tener arriostres, gracias, en el techo, que son varillas o tubos, ¿sí? Y aquí entra un arriostre que es bastante común, sobre todo en puentes o perfiles muy peraltados, que como son tan peraltados, digamos que para que ustedes se hagan una idea, em, esta cota o esta medida de viga armada para puentes a veces anda uno en metro y medio de altura, de peralte, 2 metros, 2,40, o sea, uno no tiene, vamos a ver, ahí está. Em, este puente recién lo terminamos por ahí de colocar. Eran 1, 2, 3, 4, 5. También yo creo que este no está completo. Ahí está. Entonces fíjense que así como este puente, este ya lo acabamos de terminar. Justamente tenemos acá, ahí está, vigas que son vigas, perdón, ustedes, ahí está, que son vigas armadas. Para que ustedes hagan una idea, ¿qué tan grande puede ser un peralte en vigas de metal? Bueno, pues aquí teníamos 1,70 m, ¿sí? O sea, más o menos. Es un perfil armado a 3 placas. Yo en puentes, pues la verdad es de que mi favorito son vigas armadas porque son bastante versátiles, sobre todo para temas de montaje. Y específicamente, cuando uno ya tiene ese tipo de peraltes, o sea, ya superamos el metro, normalmente uno tiene que evitar que las vigas cabeceen, ¿sí? Entonces cuando uno hace eso, como son tan grandes, tratar de arrostrarlas solo con la losa acero o la fundición resulta complejo, o sea, se vuelve bastante limitado. Entonces uno lo que puede hacer es utilizar precisamente estas piezas, esta X, ¿sí? Que, ok, o sea, lo que puede cabecear precisamente es el patín superior. O sea, se puede ir por acá y el patín inferior se puede ir por acá o por acá.
Entonces, lo que hacemos es amarramos los patines superiores con los inferiores de la siguiente y así sucesivamente. Y por eso es de que se termina formando precisamente esta cruz. Esa famosa cruz tiene un nombre y es la famosa Cruz de San Andrés. ¿Sí? Bueno, así le dicen en algunos lados, pero es precisamente para ilustrar entre vigas y que pues no cabece una viga, solo que ya en puentes o vías muy peraltadas resulta un poco más complejo, ¿verdad? Bueno, eh, ahora regresando un poquito a los números, ya que nos podemos ver un poquito ahí de ejemplos, si yo tengo perfiles que sean compactos, ojo, quiere decir de que mi tabla B4.1b yo estoy cumpliendo dentro de mis límites. Quiere decir entonces de que cuando yo someta a flexión a mis perfiles, a mis vigas, van a plastificar, que es lo que uno busca. Entonces cuando uno busca esa plastificación, lo que uno va a ganar es precisamente esto, más área ashurada. Y esa área ashurada me devuelve una gran cantidad de energía eh, que pudo absorber la pieza para poder plastificar. Eso es bueno, porque quiere decir de que puede desarrollar muchísima utilidad. Y mientras más utilidad desarrolle, puedo ganar más capacidad sismo resistente. Si se pudiera cuantificar, eso sería una forma en la cual pues, podríamos tenerla. Bueno, ¿y cómo podemos ir ya operándolo? Fíjense ustedes que cabalmente aquí entramos a el módulo de sección y el módulo plástico, el módulo S y el módulo F. Precisamente cuando nosotros tenemos alguna viga de molino, precisamente, pues sí, vamos a tener módulos S y Z. Notarán ustedes que el S sub X, con un valor para la viga 14 por 132, o hablemos tal vez de una un poco más ligera, una 1453, el SX es de 77.8. En cambio, el Z en X, es decir, el módulo plástico en X, es de 87. Siempre las dimensionales son pulgadas al cubo. Y quiere decir de que si esa es mi variable y la multiplico por el mismo valor que es el FE, o sea, el esfuerzo cedente, entonces en una yo voy a obtener el esfuerzo, perdón, el valor del momento cedente y en la otra voy a tener el momento plástico, que es precisamente el escenario D, aquí donde completamente ha plastificado. ¿Sí? Si queremos darle una explicación al diagrama, este que tenemos por acá, en cuanto a cálculos de módulos en momentos. Imagínense que tenemos una viga rectangular, ¿sí? Que mide h por b. Si el eje neutro está ubicado en este centroide, es decir, que la parte superior, que mide a, es la que va a estar sometida a una compresión. Quiere decir de que el producto de este rectángulo me devuelve el esfuerzo o la fuerza que yo puedo resistir a compresión. Y por lo tanto, yo tengo un rectángulo debajo del eje neutro que está en tensión. Esto es de lo que recordaremos de resistencia a materiales o análisis estructural probablemente. Entonces, Z, módulo plástico. S, módulo de sección o módulo elástico. Cualquiera de los dos nombres depende de la bibliografía que consulten. Si yo quiero obtener la ecuación que me devuelve ese valor de C, compresión en el rectángulo superior, obtendría que va a ser la altura A por la base, para que me devuelva todo el área de este rectángulo. ¿Por qué valor? Por un valor de esfuerzo cedente. Área por un FI. El FI, recuerden, digamos que estamos en el sistema métrico, kilogramos centímetro cuadrado, por ejemplo. O no, en realidad no es el métrico, sino que estamos hablando de kilogramos y centímetros sería. Eh, Tendríamos un valor de compresión precisamente en kilogramos fuerza. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la tensión? Pues el mismo escenario. Vamos a utilizar la altura del rectángulo en azul, que sería básicamente h menos a. Precisamente eso se define acá. Multiplicamos por b, precisamente me da el área en azul y también pues lo multiplico por su mismo esfuerzo cedente. Como buscamos un equilibrio dentro de mi sección, desarrollamos esta nueva ecuación. Y a sabiendas de que la inercia de una sección cuadrada es base por altura al cubo sobre 12,
nosotros pues podemos empezar a hacer una sustitución de tal manera, y para no robar muchos minutos acá, que igual pues está explicado paso a paso en su presentación, alcanzamos un valor de z igual a base por altura al cuadrado sobre 4. Y para el módulo de sección o el módulo elástico, tenemos base por altura al cuadrado, pero dividido 6. ¿Y qué quiere decir esto? Si ustedes se fijaban en el Excel, teníamos, por ejemplo, 77.8 comparado contra 87. ¿Y por qué uno es más grande que otro? Bueno, si fuera una sección cuadrada, entonces tendríamos un denominador diferente. Precisamente cuando tenemos un denominador más alto o un denominador más grande, lo que va a pasar es de que este valor o este producto pues baja. Y si es más bajito, el producto como tal entonces sube, porque v por h al cuadrado es constante en ambos casos. Entonces acá, si ahora lo traducimos a una sección W, tendríamos dos formas de idealizar. Aquí miren, como buenos ingenieros, lo mejor es desingeniárselas y simplificarse la vida. Lo que hacemos es de que dividimos todo esto en 4 rectángulos, ¿sí? Tenemos los dos patines, luego tenemos un rectángulo que va a estar sometido a compresión y otro rectángulo acá abajo que va a estar sometido a tensión, ¿sí? Son 4 rectángulos. Entonces cada uno de esos rectángulos me da un valor resultante. Compresión del flange, compresión del patín, compresión de la web, es decir, compresión del alma. Y aquí tenemos tensión de la web, o sea, tensión del alma, y tensión del flange, tensión del patín. Cada uno de estos genera un producto. Cada rectangulito produjo una fuerza. Y para no darle aquí muchas vueltas a la demostración, lo que va a pasar es de que la tracción completa en el alma va a ser igual a esta ecuación y la tracción completa y compresión también en las alas sería igual a esta ecuación. Nuevamente, si desarrollamos las ecuaciones respectivas, tal y como lo hicimos antes, pero con la sección cuadrada, tendríamos entonces esta ecuación, donde z es igual al espesor del alma por altura al cuadrado sobre 4, más la base del patín por su espesor por el peralte menos el espesor del patín. Y precisamente a partir de esta ecuación es que ustedes pueden obtener cualquier valor que les aparece aquí. Ojo que si están trabajando perfiles de molino, lo mejor es, pues, obviamente aquí tenemos ya los valores. Pero si están trabajando un valor, una sección que sea armada a 3 placas, es decir, que uno mismo la fabrica, como que si, por ejemplo, uno estuviera trabajando estos perfiles, pues uno lo que tiene que hacer es, no pasa nada, si yo quiero determinar mi módulo de sección, bueno, obviamente ahora los programas de cálculo nos la dan súper sencilla, pues, pero si uno quisiera vamos a ver aquí, permítanme que vuelva aquí si logro. Ahí está. Si uno quisiera sacar sus propiedades de sección de bit, lo que uno tendría que hacer es precisamente acá hacer lo mismo. Tengo un patín a compresión, un patín a tensión. Tengo una porción del alma que está a compresión y tengo otra porción del alma que está a tensión. Entonces, yo a partir de una sección armada a 3 placas, que es como le llamamos a estas, pues uno puede determinarlas. Si uno lo mete a analizar en su programa de cálculo y uno tiene la sección, casi siempre el programa de cálculo lo automático, ¿no? Aquí tienen ustedes la ecuación para obtener la inercia para una sección W, el módulo de sección o el módulo elástico también, ¿sí? Y bueno, pues obviamente entonces esto nos va a devolver un momento cedente, que es el m sub y. La ecuación es módulo de sección por LFY, que pues, si sustituimos la ecuación del módulo elástico o el módulo de sección, obviamente va a crecer un poquito, pues, pero nada imposible por ahí. Y bueno, previo a terminar este punto, no sé si alguien tiene alguna duda, vamos a revisar manos arriba, ninguno, ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dentro de los otros parámetros que hablábamos hace un momento, no solamente de la sección, sino que también, pues obviamente si yo tengo una viga muy larga, lo que va a pasar es de que mientras más larga sea la viga, eh, podrá ser compacta, pero lo que va a pasar es de que yo puedo tener
algún comportamiento en el cual mi sección pueda ser inestable a nivel local. Entonces aparece un nuevo coeficiente que se llama C sub B. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un momento constante, es relativamente fácil. Sabemos que las fibras superiores están a compresión y las inferiores están a una tracción o una tensión. En cambio, cuando las fuerzas de compresión que se generan internamente en la parte superior del miembro no varían en la longitud, empieza a causar un efecto un poco, una condición crítica, ¿sí? Y esta es condición crítica del pandeo lateral torsional. ¿Sí? ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces, pues es lo que sucede. Ya cuando tenemos vigas demasiado largas, el problema está en que ese efecto de que trata de cabecear o no hace que la distribución de momentos cambie. Pasamos de tener un momento constante que causaría un efecto bastante predecible a uno impredecible. Quiere decir que una porción puede estar a compresión y como el diagrama de momento cambia, una porción se queda arriba, otra abajo. Entonces la resultante a nivel de esfuerzos quiere decir de que pues vamos a tener una parte del patín superior a compresión y otra a tensión. Entonces, si nosotros ubicamos acá, si ubicamos acá, ¿cuál sería el escenario? ¿Cuál sería el escenario para el cálculo del valor C sub B? Tenemos estos puntos importantes. Imagínense que tenemos, vamos a ver, tenemos inciso A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diferentes posibilidades. ¿Sí? Son ejemplos. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo en mi inciso A una viga simplemente apoyada, perdonará en la resolución, pero el primer punto es ¿cómo se llama esto? Una articulación y el segundo es un apoyo simple. Tengo una carga distribuida. Acá, junto con el valor CB, aparece una nueva variable y se llama L sub B, que significa longitud no registrada. Aquí les va a aparecer. Esto, ¿sí? Entonces, el valor de longitud no registrada está directamente relacionado al valor CB. ¿Sí? De hecho, cuando... bueno, en un momento les voy a mostrar un ejemplo así rapidito, tal vez se lo voy a dejar abierto aquí muy rápido. Bueno, pues, ¿qué sucede? En el inciso A yo tengo que mi longitud está sometida a una flexión o una longitud no arrastrada es el 100%. Sí, no sé si alguien levantó la mano. Ok. Entonces, esto nos devuelve un coeficiente C sub B de 1.14. ¿Y cómo uno puede determinar ese valor? O sea, ¿por qué 1.14? Bueno, pues lo que uno tiene que hacer es que para calcular el valor de C sub B, uno a través del diagrama de cargas obtiene diferentes escenarios. Un momento máximo, un momento en el punto A, en el punto B, en el punto C. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, nada, perdonar ahí, igual esto lo vamos a ver, creo, más a detalle en la próxima clase, porque no, ya no nos da tiempo el día de hoy. Pero tenemos este ejemplo que era pues, precisamente el que quería que viéramos el día de hoy. Igual yo se los voy a pasar yo se los comparto, con mucho gusto. Revísenlo, lo voy a explicar ahorita un poco rápido, pero igual pues, lo volvemos a ver la próxima clase. Y cabalmente, este ejemplo tiene todo lo que hemos visto el día de hoy. Vamos a ver. Vamos por partes, ¿sí? Imagínense que tenemos una viga simplemente por acá. Bueno,
La viga simplemente apoyada mide L. Y a L tercios justamente tenemos una carga aplicada P. Y luego a L tercios tenemos otra carga aplicada P. Son cargas puntuales. Si hablamos acerca del diagrama de corte, tendríamos pues obviamente una reacción. ¿Cómo sería? Aquí seguramente va a haber otra reacción y probablemente acá tenemos algo similar a esto. Aquí tenemos un descenso, no sé exactamente hasta dónde, a lo mejor hasta el eje neutro, y aquí tenemos otra vez otro descenso y luego pues reacción que vuelve a subir, ¿sí? Y aquí pues precisamente tendríamos esta área acá asurada. Miren, ahorita, o sea, hablando de que si más o menos van equitativas, por ahí quedaría el diagrama del corte, ¿sí? Ahora, ¿cómo va el diagrama de momento? Aquí pues lo que quiero es desempolvarles un poco análisis estructural o sí, yo creería que por ahí vieron este tipo de cosas en análisis estructural o, o estática, vamos. Si de ese diagrama sacamos el diagrama de momento, pues tendríamos que como es un apoyo articulado, aquí no tenemos reacción de momento. Claramente arrancamos en un momento cero. Y como tenemos un apoyo simple, acá también tenemos que terminar en un momento igual a cero. Pero si hacemos la regla de seguir nuestros rectángulos, se recordarán ustedes que pues, em, como estaban ubicados los rectángulos, pues así va a ser el sentido de la pendiente, perdón, con pendiente negativa o pendiente positiva. Y esto nos devuelve un diagrama que va, como es el caso en este punto, ¿sí? Pero fíjense ustedes que aquí tenemos tres tramos. Primer tramo, digamos, entre A. Bueno, no, mejor aquí no se los voy a nombrar así, sino que los confundo. Permítanme. Tenemos el tramo 1, el tramo 2, el tramo 3, ¿sí? Y justamente donde estamos aplicando la carga, tenemos una viga secundaria. Imagínense que ahí hay una viga secundaria, o hay una columna, o pasa algo. Pero eso es una riostra. Quiere decir de que la longitud no arriostrada sería precisamente el tercios. Porque aquí tenemos arriostre y aquí tenemos arriostre. Arriostre, acuérdense, sería como estos ejemplos. Aquí, vamos a ver. Bueno, aquí están irregulares, pero si nos vamos aquí al ejemplo de la viga superior, precisamente, y aquí voy a aprovechar los arrestos de las X en naranja. Justamente aquí tendríamos un arrestre para la viga que les estoy seleccionando en verde. Aquí hay un arrestre, aquí hay otro, aquí pasaría justamente otro, ¿sí? Y eso es a lo que me refiero con los arrestres, ¿sí? Obviamente tienen algunas condiciones que hay que revisar ya al momento de hacerlo fino. Que agarre los dos patines, que agarre el alma, que evite ciertos, bueno, algunos criterios ahí que vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso tenemos una longitud de viga completa de 7.5. Quiere decir de que la longitud no arrostrada, es decir, L sub B, es igual a L tercios. Esto nos devuelve 2.5 metros. Y si nosotros utilizamos, pues para la carga resultante P, una mayoración de cargas, tendríamos que partir de la carga viva y la carga muerta. Vamos a hacer una mayoración entonces. Ahora bien, aquí estamos hablando de que vamos a utilizar un ASTM A36, por lo tanto el FI es de aproximadamente como 250 megapascales y el módulo de elasticidad anda alrededor de 200.000 megapascales, más o menos. Utilizo números redondos para agilizar un poco aquí la demostración. Y estoy seleccionando, digamos, una viga 16 por 40. El primer paso es revisar si está cumpliente. Y aquí lo que vamos a hacer es 58, bueno, vamos a avanzar. Precisamente yo extraigo todos los parámetros que están definidos precisamente en el archivo Excel, ¿sí? Entonces ya ustedes ahí lo pueden ir comparando, digamos, aquí voy a poner este valor, voy a poner una 16 por 40. Y aquí tengo, por ejemplo, el peralte. Bueno, pues el peralte es exactamente 16 pulgadas.
digamos que el área es de 11.8 o 11.8 pulgadas cuadradas. Y así sucesivamente ustedes pueden ir definiendo cada uno de los valores. Digamos que aquí literalmente lo extraje de este Excel. Por ejemplo, el TW es 0.35. Aquí está, justamente la celda B21. Etcétera, etcétera. O sea, aquí está la inercia, 518 pulgadas a la cuarta, la inercia en Y, 28.9, que está aquí, etcétera, etcétera. O sea, ahí están todos. Literalmente solo extraje los valores, los ingresé ya como una variable en mi hoja de marca y con eso vamos. ¿Ok? Ahora bien, los radios de giro. Los radios de giro en realidad también aparecen, notemos, radio de giro en X, solo que en aquella hoja aparece como pulgadas, 6.626. Bueno, pues vamos a ver, vamos a hacer aquí la comparación, a ver si llegamos. Radio X 6.63 pulgadas. Sí, o sea, estamos bastante bien, solo que aquí tuvimos un decimal más de exactitud, pero bueno, es precisamente ir haciendo ahí las comparativas, siempre evaluar y debatir qué es lo que nos dan eh, las normas o las asociaciones. Y el cálculo de radio de giro, pues ya saben ustedes, es la raíz cuadrada de inercia sobre el área. ¿Okay? Estas de esas ecuaciones básicas. Igual no se preocupen, yo también les voy a compartir esto en PDF para que repasen y que sobre todo tengan las ecuaciones a la mano. Distancia entre centroides de los patines. Aquí lo que yo hago es el perante y le resto, habría que restarle 2 veces el espesor medios, con lo cual obtenemos un valor de espesor del flange completo. Esto devuelve un valor exacto de casi 40 centímetros y hay una nueva variable que se llama CW que la vamos a utilizar un poquito más adelante. Esta es una constante de torsión, es definir qué tanto puede llegar a cabecear mi viga o la resistencia que tiene a torsión. Bueno, tenemos la revisión del pandeo local, la revisión de los patines. Aquí, ojo que decidí no seguir avanzando en esta demostración, sino que preferí, pues, para aprovechar el tiempo y hacer los chequeos que hemos ido viendo el día de hoy. Si ustedes se dieron cuenta, la relación de esbeltez, siempre lambda indica esbeltez, esbeltez en el patín y esbeltez en el alma. ¿Sí? Aquí le coloco un subíndice que sería alma y aquí patín, con lo cual, pues, df sobre 2 veces tf me da una relación o un ratio max actual en la propuesta de 6.93 y la relación máxima es de 0.38. Entonces aquí genera una pequeña condicionante, hay muchas formas de hacer estas condiciones, también se puede hacer en Excel sin mayor problema. Y como bien lo dice la tabla B 4.1, no, vamos a ver, se me fue la sección. La tabla B 4.1b, 4.1b, sí, correcto. Tenemos que compararla contra 0.38 de la raíz cuadrada de E sobre F. Justamente, pues aquí está escrita la ecuación. Pues siempre les voy mostrando para que sepan a dónde irla a sacar, porque bueno, a lo mejor me confundo. También es bueno que ustedes revisen a ver sus ecuaciones y sobre todo sepan de dónde salen. Siempre hay que verificar la fuente de cualquier fórmula, ecuación o cálculo. Aquí tenemos una relación o un ratio máximo de 10.75, claramente superior a 6.93, por lo tanto me indica que el patín es compacto. ¿Sí? O el patín, tal vez no es tanto que sea compacto, sino que es un patín no esbelto. ¿Sí? Patín no esbelto, eso, digamos, podríamos cambiarlo. ¿Sí? Y si hacemos el mismo chequeo para el alma, la relación que me indica la norma o la tabla va sobre h sobre el espesor del alma inferior o igual a 3.76. Con esta relación yo obtengo un ratio máximo de 106. El actual es de 44. Por lo tanto, también yo obtengo que mi alma es compacta. Ahora, aquí viene la conclusión importante.
¿Cómo puedo yo garantizar que mi viga va a plastificar? Pues si mi alma y mi patín son no esbeltos. Si son no esbeltos, entonces yo obtengo una sección no esbelta, o sea, una sección compacta. Esto es como decir sección compacta. Son sinónimos, ¿sí? Bueno, entonces aquí precisamente para los chequeos y pues no saturarlos con mayor información y por el tiempo también, vamos a... voy a compartirles esta hoja. Necesito que revisen esta ecuación, sobre todo que revisen de aquí para atrás, pues las ecuaciones, los cálculos y demás. Y con eso vamos a arrancar la próxima clase. La próxima clase arranco en este diagrama y continúo precisamente con estos esquemas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Yo solo iba a consultar en el tema donde tiene el diagrama. Sí, Ahí se asumió entre esas dos cargas el hecho de que era una sección arquillostrada por el tema de lo que usted explicó, que visualmente es como que ahí vinieran a encontrarse dos vigas en el sentido transversal, digamos unas vigas secundarias, correcto, correcto. y esas le dan un empotramiento también a esa sección. Sí, tal vez empotramiento es una palabra muy fuerte. Le dan arreos, ¿verdad? Es que empotramiento quiere decir de que la va a restringir al momento, ¿verdad? O sea, si nos vamos, Muy bien, de claro, acuerdo, gracias. claro, pero muy buena observación, gracias, Anfer, buena observación. ¿Alguien más? Muy bien, excelente.